hoy, charla, confinamiento, una oportunidad para empezar a vivir los mensajes de la Virgen. Yo creo que más que menos todo el mundo conoce a Filka, porque si habéis ido a Medjugorje, habéis visto, habéis escuchado a Filka. Filka, nacida bajo el régimen comunista yugoslavo, después de una temporada en España, pues el Señor, a través de la Gospa, le llamó, la encontró y desde entonces pues ejerce de guía y traductora y forma parte del patronato de la Fundación Centro Medjugorje y está enteramente entregada a la labor pastoral en la parroquia. Es un placer, Filka, tenerte esta noche aquí. Es una gozada poder escucharte y sin más te dejo para que nos expliques. Muchas gracias, Jordi. Bueno, veo algunas caritas que conozco muy queridas, hasta desde Argentina algunos. Os saludo desde Medjugorje, desde este lugar que a mí me encanta llamarlo Hospital de Almas, tierra de conversión. De hecho, así lo llamaba el confesionario del mundo, lo llamaba Juan Pablo II. Yo, como algunos me conocéis, otros no, trabajo aquí de guía y de traductora, y más que un trabajo es una vocación muy bonita. Y yo, de hecho, trabajo 17 años en Medjugorje. Y realmente todos los días doy gracias a Dios por ello, especialmente ahora durante este tiempo que estamos todos confinados. Sí que se puede salir, pero con aquellas normas preestablecidas, ¿no? De mantener distancias, como en todos los demás países, ¿no? Pues subimos a los montes. Aquí estamos ahora mismo solo los locales, los parroquianos de Medjugorje, y yo, aunque no haya nacido aquí, me siento y soy una de ellos. Así que subimos al monte y desde la Pascua, justo cuando salí del aislamiento, porque había vuelto de Argentina y me pusieron en casa, me encerraron con la policía viniendo dos veces, sí, en esos como 4 semanas vinieron 2 veces para visitarme, para ver si estaba en casa. Entonces sí que desde la Pascua, desde que empecé a salir, pude ir al monte todos los días, y realmente todos los días doy gracias a Dios por Medjugorje, doy gracias a Dios, a la Virgen por haber venido, doy gracias a Dios por haberme llamado a esto, ¿no? A hacer esto. Y bueno, pues estos días rezo principalmente por las intenciones de la Virgen. Vosotros sabéis que muchas veces nos ha pedido rezar por sus intenciones. Antes de empezar, sí que me gustaría invocar al Espíritu Santo, una breve oración que me gustaría que aprendierais todos y que siempre que rezo también la hago. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Yo había pensado primero hablar un poco, para los que no habéis estado en Medjugorje, hablar un poquito de los inicios, ¿no? Luego vamos a hablar de los mensajes, que es lo más importante, porque estos días de Cuaresma, luego la cuarentena, y ahora cuando no tenemos peregrinos y no trabajo, excepto que traducimos programa vespertino en la parroquia, que es muy bonito, me he dado cuenta de que nunca en mi vida he cogido los mensajes de la Virgen y los he empezado a leer desde el inicio, ¿no? Siempre leo los mensajes de la Virgen, siempre abro un mensaje y lo leo, lo medito, pero nunca he cogido el libro de los mensajes y los he empezado a leer desde el principio. Y he visto la pedagogía de la Virgen con este pueblo, con los videntes, con
con el mundo entero, ¿no? Que es muy, muy bonita, muy tierna, ¿no? Como al principio educa, forma a los niños, a los videntes, luego forma a la parroquia y luego a través de la parroquia, ¿no? A todos los que vienen aquí, ¿no? Ahora tenemos esta oportunidad que es genial, ¿no? A través del Zoom, pero es impresionante, ¿no? Bueno, pues yo antes de empezar, sí que muchos seguramente os preguntáis cómo vivimos ahora en Medjugorje. Yo, desde mi punto de vista, pues hace poquito he vuelto a trabajar de nuevo porque en cuanto he salido del aislamiento, he empezado a traducir el programa vespertino porque ha ocurrido un milagro que es cuando todo empezó, cuando también lo del coronavirus, y cuando empezaron a cerrarse las iglesias en el mundo entero, ¿no? Por el confinamiento, empezó a subir exponencialmente el número de oyentes de IP direcciones, ¿no? A través de las cuales la gente nos veía de todas partes del mundo. En un tiempo normal, fuera del coronavirus, antes teníamos como mucho cada noche unas 300.000 IP direcciones, ¿no? O sea, desde un ordenador o sea, no sabíamos cuánta gente, seguramente mucho más que eso, pero sabíamos que desde cuántos ordenadores o teléfonos se habían conectado. Normalmente teníamos como mucho 300.000 de todas partes del mundo, pero de repente empezó a subir el número exponencialmente, tanto que llegamos a 4 millones de IP direcciones. Y el párroco y el provincial dijo que las traducciones no se podían ni se debían suspender. Obtuvimos el permiso especial, tenemos todas las reglas del mundo de trabajo, estamos muy bien organizados los traductores, solo para poder continuar con esta labor. Así que a diario traducimos el programa vespertino y ahora tenemos a diario como 3.500.000. Bueno, pues la gente se conecta a todas partes del mundo, la mayoría son de lengua alemana, Suiza, Alemania, Austria. Luego también está, yo creo que español está en el tercer lugar, lengua española. Tenemos que entrar más. Lo que pasa ahora, han iniciado unos proyectos, las noticias de Medjugorje, así que todos los jueves tenéis las noticias después del programa vespertino y los sábados el párroco da catequesis que prepara todos los sábados para los oyentes. Así que yo os invito a entrar tanto por la página de Centro Medjugorje o la página de medjugorje.hr, que es la página oficial de aquí, a la que está conectada la Centro Medjugorje. Así que es lo mismo. Lo que pasa en la de Medjugorje HR, tendréis que entrar y pinchar más cosas para que llegáis hasta el español. La de Centro Medjugorje es más directa. Bueno, pues con estas noticias, además, lo último sí que es muy importante. Ayer tuvimos por primera vez después del confinamiento la adoración eucarística con los fieles, con los feligreses, así que y la misa este fin de semana ha empezado a celebrarse con los fieles, así que estamos muy felices aquí. Por supuesto, todo se está celebrando bajo las normas preestablecidas, ¿no? Pero este tiempo yo creo que nos ha hecho reflexionar a todos. Estoy partiendo desde la propia experiencia, ¿no? Lo que ha sido para mí ha sido una época muy bonita. Había estado primero en Perú, luego en Miami, en Florida, y en Miami, eso fue justo antes de la Cuaresma, y en Miami conocí a mucha gente que se estaba preparando, ya estaban ayunando
40 días a base de pan y agua. Y dije, bueno, pues podría hacerlo esta cuaresma. Así que decidí ayunar 40 días a base de pan y agua, lo que fue una experiencia muy bonita. Y después llegó todo este tiempo de confinamiento, luego los peregrinos que no venían, que nos quedamos aquí solitos en Medjugorje, pero ha sido una época, realmente el tiempo de gracia, yo lo llamaría, igual que la Virgen dice que estamos viviendo en el tiempo de gracia, yo esto lo llamaría también precisamente así, ¿no? Y para Medjugorje también es un tiempo de gracia, estamos volviendo, los que estábamos muchas veces tan ocupados con el trabajo, con los peregrinos, etcétera, y no teníamos muchas veces el tiempo que quisiéramos para la oración, para vivir los mensajes como quisiéramos. Ahora ha venido una época cuando realmente ha sido una oportunidad. Y por eso he cogido los mensajes, especialmente cuando pasó lo del 18 de marzo, cuando la Virgen le dijo a Miriana que ya el día 2 no se aparecería más. Miriana, como podéis imaginar, no lo pasó bien, estaba muy triste los días posteriores y todos nosotros también, porque ahora cuando llegó el día 2 de mayo, cuando estaba el día 2 de abril, pero 2 de mayo especialmente, es cuando solíamos tener en Medjugorje muchísima gente. Y ahora ver todo tan desierto, pero vuelvo a decir, es una oportunidad para volver a la conversión individual, ¿no?, de todos nosotros aquí. Otra vez digo, antes de empezar, y no empiezo, pero el mensaje, no sé si lo habéis recibido algunos. Ayer el mensaje que la Virgen dio a Iván, sabéis que vive en Boston con su esposa, que es americana, y allí recibió el mensaje para la humanidad. La Virgen ayer nos dirigió a todos este mensaje a través de Iván. Queridos hijos, este es el tiempo del agradecimiento. Hoy de vosotros pido el amor. No busquéis errores y equivocaciones en los demás ni los juzguéis. Busco de vosotros que améis, que difundáis la verdad, porque la verdad es eterna, es inmutable y siempre actual. Llevad la luz de mi Hijo, de este modo destruiréis las tinieblas que siempre cada vez más quieren aferaros y conduciros lejos, llevaros lejos de mi Hijo Jesús. No tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada. Vamos a volver a los inicios un poquito. ¿Cómo empieza todo? El 24 de junio del 81, la fiesta de San Juan Bautista, 6 niños van paseando al pie del monte del Podbrdo, aquí como a las afueras del pueblo, y ven a una bellísima mujer joven con el niño en los brazos y enseguida piensan que es la Virgen. En su corazón no tienen dudas, pero aún así se asustan y se escapan. La Virgen ese día es muy significativo porque viene con el niño Jesús, como para decirnos, he venido aquí para traeros lo más precioso que tengo, lo más valioso que tengo, que es mi Hijo Jesús. Y de hecho aquí en Medjugorje la Virgen todos estos casi 40 años nunca ha dicho venid a mí, yo os daré algo, siempre dice rezad para que yo pueda pedirle a mi Hijo, ¿no?, interceder ante mi Hijo por vosotros. Ese día se escapan todos, pero el segundo día es cuando se animan y suben al monte. El segundo día, cuando llegan al monte, se arrodillan todos y la primera pregunta que le hacen es por parte de Ivanka, una de los 6 videntes. Los videntes tenían entre 10 y 17 años, algunos, el más pequeño era muy pequeño, pero los demás tenían 15, 16, 17, la mayor, Vitska.
Ivanka en abril de ese mismo año, 2 meses antes, había perdido a su mamá. Su mamá tenía solo 39 años, tenía asma y se murió de asma. Tuvo un ataque, cayó en coma y se murió de asma. Y entonces cuentan que ella estaba muy triste, abandonó el colegio para ayudar a sus hermanitos más pequeños, y cuando se acercan a la Virgen, de hecho la primera pregunta que le hacen a la Virgen es por parte de Ivanka. Le dice a la Virgen, ¿dónde está mi mamá? Y la Virgen responde, está conmigo. ¿Puedo verla? Sí, pero más adelante. Y de hecho la Virgen le enseña a su mamá 4 años después, cuando se le deja de aparecer a diario. Miriana también la preguntan que si la volverían a ver, pero la Virgen les asiente con la cabeza y les dice, id en paz, ángeles míos. Allí ese día también rezaron con la Virgen. Algunos dicen de ellos, ni siquiera recordamos de tanta emoción lo que rezamos con ella. Otros que rezaron Padre Nuestro, a María y Gloria. La Virgen rezaba con ellos todo menos el Ave María. Mientras rezaban el Ave María, ella sonreía, ¿no? Ese día, el 25 de junio, se celebra como el aniversario, porque la misma Virgen quiso que ese día se celebrara como el aniversario, ya que ese día vinieron los primeros peregrinos al monte. Y ahí nos da como pensar que en realidad ha venido aquí por todos vosotros, ¿no? No solo por este pueblo, ¿no? Este pueblo siempre tenía fe, especialmente en aquella época la gente era muy sencilla, muy humilde, todo, igual que hoy, todo giraba en torno a la iglesia, en torno a Dios. La Virgen, ¿cómo viene aquel día? La describen como una mujer joven de entre los 18 y 21 años. Viene con un vestido gris, azul, clarito, con velo blanco que cae sobre detrás de los hombros hasta los tobillos, hasta los pies, ¿no? Con una corona de estrellas, de 12 estrellas, que están como sujetas en el aire. También es muy sonriente, el primer día estaba muy sonriente. Tiene una fisionomía muy croata, igual que en todas las demás apariciones. En la historia de las apariciones marianas, la Virgen siempre se aparecía muy, y quería ser muy cercana, ¿no?, a la psicología, a la cultura, a la fisionomía de los videntes. Así que aquí tiene ojos azules, tiene pelo moreno, largo, tiene tez muy blanca, labios finos, etcétera, ¿no? Es una versión bellísima de una croata, ¿no? Bueno, el tercer día, la abuela de Vicka y de María les dicen, ¿cómo sabéis vosotros que lo que veis viene de Dios? Podría venir perfectamente del demonio, ¿por qué no hacéis una prueba? Y les dan un frasquito de agua bendita y les aconsejan que cuando vean lo que vean, ¿no?, cuando se aparezca lo que se aparezca, que le echen el agua bendita y reaccionará de alguna manera. Bueno, pues cuando llegan arriba, pues Vicka coge el agua, se la echa encima de la Virgen, le dice, si eres nuestra madre bendita, quédate con nosotros, y si no, vete para siempre. La Virgen sonrió, el agua desapareció del manto. La Virgen ese día les da el siguiente mensaje. Queridos ángeles míos, he venido a deciros que Dios existe, que la humanidad se ha alejado de Dios, se ha adormecido. La humanidad debe volver a Dios, debe convertirse. Ese fue como el primer mensaje de la Virgen. He venido aquí para deciros que Dios existe, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que nosotros vivíamos ya 40 años en el comunismo, donde en las escuelas se enseñaba, yo me acuerdo porque hasta los 14 años vivía en el comunismo, me acuerdo que nos enseñaban que Dios no existía, ¿no? Pues sistemáticamente se enseñaba que Dios no existía. Entonces llega la Virgen y dice, he venido para deciros que Dios sí existe. La pregunta a Miriana, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y ella responde, soy la bienaventurada Virgen María, la Reina de la Paz. Bueno, entonces ellos tienen allí como una confirmación de lo que ya venían sintiendo en su corazón desde el principio.
esa noche en el monte por primera vez rezan 7 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias y el Credo, ¿no? Con la Virgen. Eso fue también al consejo de algunos mayores, adultos, que les aconsejaban que rezar porque ellos no sabían qué hacer. Y es muy interesante cómo la Virgen acogía todas las oraciones que ellos traían, ella las acogía simplemente, ¿no? Y luego fue enseñándoles y formándoles sobre más oraciones y variadas, ¿no? Ese tercer día, también bajando del monte, María iba un poco más rápido, el resto de los videntes se quedaron allí respondiendo a las preguntas porque ya había gente que les acompañaba. Y ese día María iba directamente a casa, bajó antes que los demás y por el camino la Virgen se le aparece por segunda vez. Es muy interesante porque ese lugar, los que habéis estado, está marcado por una cruz de madera, porque allí María ve a la Virgen por primera vez triste y llorando. Y detrás tenía como una cruz grande de madera oscura y le dice tras lágrimas, por primera vez ve triste, llorando, y le dice tras lágrimas, paz, 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 solamente la paz debe reinar entre hombre y Dios y entre todos los hombres. Reconciliaos, ¿no? Eso es muy interesante porque vemos ahí que se trata de apariciones proféticas. Es decir, la Virgen nos invita a la reconciliación con Dios y entre nosotros. Mucha gente cuando viene aquí, cuando conocen a los videntes, pues me preguntan ¿por qué no son sacerdotes? ¿Por qué no son monjas? Si yo viera a la Virgen yo sería monja, si yo viera a la Virgen yo sería sacerdote. Porque seguramente en su mente tenían el perfil de los videntes místicos, ¿no? Que solían ser religiosos, religiosas, que buscaban ese encuentro íntimo, espiritual, místico con el Señor o con su madre, y cuando Dios irrumpía en su vida, o en este caso la Virgen María, en su vida de esa forma, su proceso de santidad era inmediato, ¿no? Santa Teresa de Ávila, Padre Pío, todos ellos tenían experiencias místicas, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos a unas personas completamente sencillas, completamente normales y corrientes como nosotros, y entonces la gente muchas veces por desconocimiento se imaginan que pues yo qué sé, que verán a una persona santa, digamos que cada uno tiene su forma de imaginar cómo debería ser una persona santa, ¿no? Entonces se imaginan de que pueden ir a su casa, llamar a la puerta que les acogerá en cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Pero ellos son personas que han sido llamadas, como en la antigüedad, cuando lo sabemos del Antiguo Testamento, cuando siempre que el pueblo de Dios se alejaba de él, le daba la espalda, cuando se iba detrás de los ídolos, Dios suscitaba un profeta en el pueblo para decirle al pueblo en qué se equivocaba, que se iban por el mal camino, por el camino de la autodestrucción, etcétera, para que volvieran a él, ¿no? Entonces, por esto se llama a estos videntes proféticos, porque tienen un papel similar, ¿no? Porque sabemos que la revelación oficial terminó con el último apóstol y todas estas apariciones son revelaciones privadas en las que podemos y no es que tuviéramos que creer en ellas, ¿no? Pero ayuda, y especialmente cuando está reconocido por la Iglesia, o sea, no estamos obligados a creer en ello, ¿no? Pero para explicar un poquito esto de los videntes proféticos, a ellos les escoge la Virgen. Un profeta, y en este caso un vidente profético, no puede pedir ver a la Virgen, ¿no? Eso no va así, ¿no? La Virgen les ha escogido, les ha sorprendido, les ha escogido entre la gente normal y corriente, ha necesitado tiempo para asimilarlo todo,
Y tienen todos, especialmente en estas apariciones marianas, tienen todos las mismas características. Suelen ser niños, su proceso de santidad, bueno, muy perseguidos, eso es segundo, muy perseguidos, siempre, porque es mucho más fácil perseguir y tratar de callar a un profeta, ¿no? En este caso a un vidente, que cambiar la vida de uno mismo, ¿no? Por último, su proceso de santidad es muy lento. Por eso mucha gente pues te dirá, se quejará, ¿no? Porque uno es de una forma, otro de otra forma, ¿no? Porque cada uno es como es. Y si son, yo siempre digo, si la Virgen les ha escogido y si son buenos para la Virgen, ¿cómo no lo van a ser para mí? A mí no me importa en realidad cómo son los videntes. Siempre es muy bueno que sean coherentes si ellos realmente lo son, pero a mí lo que me importa es si yo vivo ese mensaje que ella da a través de ellos. Eso es lo que me importa a mí, ¿no? Y en qué medida lo vivo, ¿no? Bueno, pues ahora sabiendo un poquito esto de los videntes proféticos y místicos, ¿no? Ya si he aportado un poquito para que no les juzguemos más, porque muchas veces los peregrinos cuando vienen, pues les puede, no sé, escandalizar quizás algo. Yo me acuerdo una vez, Jaco vino para hablarnos y vino una señora que se escandalizó, me dijo, estoy escandalizada, digo, ¿por qué? Dice, ¿cómo es posible que un vidente pueda llevar el pantalón de pitillo, ¿no? Porque Jaco vino en un pantalón normal, que ahora se lleva, ¿no? O sea, pues estamos viviendo en el año 2020 o antes era, ¿no? O sea, esto era hace un par de años, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito sobre los videntes místicos y proféticos, que es importante que sepamos, ¿no? El cuarto día de las apariciones, volvamos a eso, a los inicios, el cuarto día les reaccionan las autoridades comunistas y les llevan al ambulatorio de Chitluk, que es el municipio al que pertenece Medjugorje, está a 5 kilómetros de aquí, y para sacarles la sangre, para que los médicos ahí les examinaran. Les sacaban sangre para ver si llevaban drogas y, bueno, pues lo típico, ¿no? Por supuesto, eran negativos los resultados, pues volvieron felices a Medjugorje, ese día suben al monte también. Las apariciones son sobre las 6 de la tarde, desde el principio, y ese día preguntan a la Virgen qué es lo que desea de los sacerdotes, ¿no? Y la Virgen dice que crean firmemente y que cuiden de la fe del pueblo. También le preguntan por qué no se aparece a todos, ¿no? Y así les creen. Y la Virgen dice, dichosos los que creen sin haber visto, ¿no? Y que crean como si la vieran todos, ¿no? El quinto día era un domingo y según los testigos se reúnen como 15.000 personas en el monte, eso fue lo que alarmó a los comunistas, y llegan ya el sexto día, por la mañana, se llevan a los chicos a la clínica de Mostar, a la psiquiatría. Y bueno, y en la psiquiatría es muy interesante cómo allí les examina a una médico que es atea y su marido también son los dos psiquiatras. Ella era de familia musulmana, o sea, no tenía ningún motivo, digamos, para defender a los niños, ¿no? Se le exigía que expidiera un diagnóstico de que los niños sí o sí no estaban bien psicológicamente, pero ella era una médico muy honrada. Y lo que hizo era decirles a los que les habían traído a los niños, les dijo, no están locos ni enfermos los niños, sino los que los han traído aquí, ¿no? Y no les quiso expedir ese diagnóstico falso y los niños vuelven felices a Medjugorje. Es muy interesante que ese sexto día ocurre el primer milagro de curación en el monte. Traen a un niño de 2 años y medio, se llamaba Daniel Shetka, lo traen y les piden a los videntes para que los curara a la Virgen, ¿no? Para que lo curara a la Virgen, al niño. Entonces,
la Virgen les responde a los padres. Ella es un niño paralítico y mudo desde el nacimiento, ¿no? Y la Virgen dijo que los padres oren, ayunen y crean firmemente. Es muy interesante cómo la Virgen aquí pide a los padres su oración, su ayuno, su sacrificio y su fe firme para sanar, para curar al niño. Aquí de nuevo estamos hablando de que la Virgen no es la que cura, ella es la que intercede por nosotros ante su Hijo y obtiene todas esas gracias por nosotros y para nosotros, ¿no? Bueno, luego ya el séptimo día, pues tratan de llevar a los niños fuera de Medjugorje para que no tuvieran la aparición aquí, pero tienen la aparición fuera de Medjugorje, a unos kilómetros de aquí, la Virgen se les aparece allá. Y ya al final de ese séptimo día, el párroco pide que se celebrara la misa en Medjugorje, que el pueblo fuera a Medjugorje, la misa vespertina en la iglesia, porque hasta entonces solo había misa por la mañana. Cada día había una misa a las 7:30 de la mañana, pero no había más misas. Y entonces, a partir del octavo día, el párroco empieza a celebrar la misa cada noche aquí a las 6 de la tarde y hasta el día de hoy no ha habido ningún día que no hubiéramos tenido la Santa Misa. Ahora en el confinamiento tampoco habíamos estado sin la misa, lo que pasa, un tiempo estuvimos transmitiéndola solamente en directo por live streaming para todos vosotros y para los que estábamos aquí en la casa, ¿no? Entonces el Padre Ioso propone a los videntes para que mandaran a la gente, para que dijeran a la gente que fueran a la iglesia y no al monte, porque todo aquello que la Virgen iba pidiendo se podía dar solo en la iglesia, la misa, las confesiones, catequesis, sobre todo aquello que la Virgen pedía, ¿no? Penitencia, oración, ayuno, conversión, etcétera, ¿no? Así que el noveno día, las autoridades comunistas, como hacían todo lo posible para que los niños no fueran al monte, para que la gente no se reuniera allí, ese día los videntes van a la iglesia, van a la misa vespertina y es allí donde tienen aparición, ¿no? Allí tienen aparición. El Padre Ioso, como ya habíamos dicho, el párroco ya había empezado las misas el octavo día en la parroquia, las misas vespertinas. Mucha gente, eso fue lo que más le llamaba la atención al párroco de entonces, que la gente pasaba por la curiosidad al monte y no entraban en la iglesia, entonces quería que todos los que venían a Medjugorje entraran a la iglesia, vinieran a la iglesia. Entonces, en aquella época, después de la misa, se comunicaba lo que la Virgen había dicho en la aparición y se rezaban 7 Padre Nuestros, Ave Marías, Glorias y Credo. Porque fue eso lo que la Virgen pedía y el pueblo lo obedeció, ¿no? En aquella época el programa vespertino de oración consistía solo en una parte del rosario, misa, y después los videntes transmitían el mensaje y después el párroco u otro sacerdote explicaba a la gente lo que había pasado desde los primeros días, porque cada día venía más gente nueva. Así que ese día, después de la misa, el párroco preguntó al pueblo si con amor harían el ayuno de 3 días para resistir los ataques y tentaciones de Satanás. Y si todos los días rezarían en sus familias y leerían la Biblia. La respuesta del pueblo fue firme y unánime. Como tenían muchas dudas, aquellos días empezaron a atacarles mucho las autoridades comunistas, entonces pidió al pueblo el ayuno y la oración para resistir aquellos ataques, ¿no? Ha empezado la persecución de los videntes, de los padres, de los parroquianos y el arresto de muchos, ¿no? Las autoridades comunistas durante 2 años prohibieron la subida a los montes, ¿no? Durante 2 años no se podía subir, había patrullas continuamente y si alguien subía acababa en la cárcel.
También no se podía venir a Medjugorje, la gente de alrededores, los que venían de Mostar, por ejemplo, de otras ciudades, registraban sus coches, apuntaban las matrículas y luego eso conllevaba ciertas consecuencias, ¿no? De multas o lo que sea. Entonces, la Virgen, como les pedía, como siempre les decía, no tengáis miedo, ¿no? Pues ellos no tenían miedo. No tenían miedo porque rezaban y porque ayunaban. Y eso se puede escuchar a los videntes muchas veces en sus testimonios, ¿no? Siempre dicen, no teníamos miedo porque rezábamos y ayunábamos. La Virgen un mensaje dijo, los que oran no tienen miedo del futuro y los que ayunan no tienen miedo del mal. De eso hablaremos más tarde. Programa vespertino de oración empieza a ser tan largo como el que tenemos ahora, pues a partir del 84, cuando a la víspera de la solemnidad de la Asunción, a través de Iván, la Virgen pide que se recen 3 partes del rosario todos los días. Y desde entonces el programa vespertino de oración dura casi 3 horas a diario. Rosario, 2 partes del rosario, invocación al Espíritu Santo, Santa Misa, bendición de los artículos religiosos, oración de sanación, y lo sabéis. Y esto lo tenéis todo retransmitido ahora por centromedjugorje.org, ¿no? Luego también la Virgen empezó a pedir adoración eucarística, así que pusimos la adoración eucarística, veneración de la cruz, los padres que estaban entonces, ¿no? El 15 de marzo del 84, la Virgen dice, adorad al Santísimo Sacramento del altar sin cesar. Yo estoy siempre presente cuando los fieles están en adoración. En ese momento se obtienen gracias especiales durante la adoración, ¿no? Luego, ese mismo año, más tarde dice, queridos hijos, orad por la paz a los pies de la cruz, ¿no? Y muchos otros mensajes en los que menciona la adoración y la veneración de la cruz, y por lo que en la parroquia empiezan con la veneración de la cruz y la adoración con los fieles. La Virgen dijo un mensaje muy interesante en el 85, dice, la parroquia ha respondido y deseo continuar dándoos los mensajes como nunca antes en la historia. Ella ha dicho el 1 de marzo de 84, he escogido esta parroquia de manera especial y mi deseo es guiarla. La protejo con amor y deseo que todos seáis míos. Las fases, hay como 3 fases, ¿no? Lo hemos dicho al principio, ¿no? La primera fase hasta el año 84, donde los mensajes van dirigidos más bien a los videntes. Les va formando a ellos, luego del 84 al 87 la parroquia y luego del 87 para acá ya son los mensajes que van dirigidos al mundo entero. ¿Cuáles son los mensajes principales? Como dijimos, el mensaje más importante, el mensaje principal es la conversión, esa reconciliación con Dios. Primero ya se refería a la conversión de la misma parroquia, de los parroquianos. La parroquia tenía que ser el primer y el más auténtico ejemplo a los demás. Y luego dijo, queridos hijos, no podéis ni siquiera empezar la conversión sin la confesión. Por eso la Virgen pide la confesión mensual. Y dice, no existe ninguna persona en el mundo que no necesitará la confesión al menos una vez al mes, los sacerdotes incluidos. No sé si hay sacerdotes que me están escuchando, pero en la Escuela de María aquí se habla mucho de los sacerdotes y se puede sentir realmente el amor que les tiene a los sacerdotes la Virgen. Es un amor especial. Les llama con nombres tan amorosos, ¿no? Dice, son mis hijos predilectos, son mis hijos amados. No os olvidéis que mi Hijo Jesús les ha escogido. Con ellos mi inmaculado corazón triunfará. Son el puente entre vosotros y Dios. Rezad por los sacerdotes para que sean santos, porque la santidad hace milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque mucha gente hoy en día como que se ha perdido el respeto por los sacerdotes. Entonces
podéis escuchar críticas a los sacerdotes, etcétera, pero la Virgen dice, no les critiquéis ni les juzguéis, sino más bien, porque con ello dice, no les hacéis ningún bien ni a ellos ni a vosotros, sino más bien rezad y ayunad por ellos para que sean buenos pastores de su rebaño. Entonces, yo siempre digo, la próxima vez que tengas ganas de criticar, hablar mal de tu párroco, de tu sacerdote, de tu director espiritual, de lo que sea, pregúntate primero cuánto has rezado y ayunado por él. Sabéis que la Virgen aquí muchas veces pedía ayunos, triduos o novenas de ayunos a base de pan y agua antes de grandes solemnidades, fiestas. Pues yo os recomiendo también rezar, hacer una novena de ayuno y de oración por un sacerdote, ¿no? Estos días que estoy subiendo al monte, no sabéis cuántas veces y cuántas peticiones he recibido de rezar por la gente. Lo hago realmente con mucho amor. Bueno, luego... otro mensaje muy, muy interesante que ella dijo sobre la confesión. Dijo que la confesión mensual sanaría a muchos cristianos y que la Iglesia en muchos lugares sanaría por medio de esta práctica. La Iglesia en muchos lugares sanaría por la confesión mensual. Bueno, el 2 de agosto del 81, cómo empiezan todas estas confesiones en Medjugorje, ¿no? Porque para que hoy ya se haya convertido en el confesionario del mundo, cuándo y cómo empieza, ¿no? Al principio, esto ya es 2 de agosto del 81, cuando tenía apariciones en la iglesia. Después de la aparición volvieron a casa los videntes y a María, la Virgen, se le aparece de nuevo esa noche y le dice que bajara al campo, porque su casa está... El campo en Medjugorje es como el punto más bajo, ¿no? Geográficamente, ¿no? De altura, el más bajo de Medjugorje. Entonces, la casa de María está al pie del Monte de las Apariciones, que está un poco más arriba, y la Virgen le dijo que bajara al campo y que se le aparecería allí de nuevo y que todos podrían tocarla y que avisara a todos, ¿no? Entonces, avisó a todos... y también la Virgen añadió que se había desencadenado una lucha por las almas entre Dios y Satanás. Difundieron la noticia en el pueblo, se reunió mucha gente y se reunieron en un lugar donde yo, cuando voy con los peregrinos por el campo, andando hasta el monte, paramos allí para ver el lugar porque... Bueno, hoy en día está dentro de una propiedad privada, pero marcado con una estatua de la Virgen, han puesto allí, pues es un lugar especial. En ese lugar, y había varios lugares en el campo, donde se separaba el trigo de la cizaña. Y es muy interesante que la Virgen justo en ese lugar se aparece, donde se separa el trigo de la cizaña, ¿no? Todos estaban emocionados. Y la Virgen se aparece sobre las 11 de la noche y les dice, le pregunta a María, ¿cómo te van a tocar si no te ven, ¿no? Y la Virgen dice, bueno, que vosotros coged la mano de la gente y acercadla para que toquen mi manto, ¿no? Y fueron acercando las manos de la gente y cuando iban tocando a la Virgen, el vestido, se fue manchando el vestido tanto que se ensució, ¿no? Y María empezó a gritar y entre lágrimas dijo, dejadla que la vais a ensuciar toda, ¿no? Y en uno de los días posteriores, creo, o el día siguiente, la Virgen les explica que esos eran los pecados de los que la tocaban. Muchísima gente desde entonces empezó a acudir a la confesión. Aquel día tuvieron que llamar de otras parroquias a los sacerdotes para confesar a la gente que acudió a la confesión. Sobre el mensaje, otro mensaje, digamos, el más importante, como os he dicho, es la conversión, pero el más frecuente es la oración. Dos cosas la Virgen pide que hagamos a diario: la oración y la lectura de la Biblia. En julio del 82,
las autoridades habían puesto a los niños en el arresto domiciliario y mientras Jacob estaba en su casa encerrado y triste, la Virgen se le aparece y le pide que vaya a la iglesia a transmitir el mensaje que ella iba a dar al pueblo. Y entonces Jacob salió corriendo por la ventana de atrás de la casa, por el campo, descalzo, ¿no? Llegó hasta la iglesia y el párroco estaba terminando la misa y cuando le vio, le dijo: Jacob, tengo un mensaje de la Virgen para el pueblo, ¿no? Entonces lo cogió, lo subió sobre el altar y Jacob desde el altar dijo: la Virgen se ha aparecido y me ha dicho lo siguiente: queridos hijos, empezad a rezar el rosario en vuestras familias. Y el pueblo lo aceptó unánimemente. El Padre Yoso estaba diciendo: yo llevaba tiempo insistiendo a todos que se rezara más en las familias, etcétera, y como que no me escuchaban tanto como cuando llega un niño de 10 años y les dice y todos lo acogen unánimemente, ¿no? El 25 de agosto del 97 dice: invito a todos los sacerdotes, dice la Virgen, religiosos y religiosas a rezar el rosario y enseñar a otros a rezarlo. Hijos míos, el rosario es particularmente importante para mí. Por medio del rosario vosotros me abrís vuestros corazones y yo puedo ayudaros. Dijo: pedís mucho pero agradecéis poco. Nos pide mucho oraciones espontáneas, no solo las oraciones aprendidas, o sea que siempre empecemos con las oraciones espontáneas de petición, pero que terminemos el rosario con las oraciones espontáneas de agradecimiento. Para la novena a la Inmaculada Concepción del 83, la Virgen expresó el deseo de que cada día se rezara la secuencia al Espíritu Santo, o sea, el himno al Espíritu Santo, y desde entonces se reza siempre en la iglesia antes de la Santa Misa, porque una de los videntes dijo que la Virgen quiso que invocáramos al Espíritu Santo todos los días, así que desde entonces se reza todos los días en la iglesia antes de la misa. El 25 de enero del 2001 dijo el mensaje que antes mencionamos: hijos míos, quien ora no teme al futuro y quien ayuna no teme al mal. Os repito una vez más, solo con la oración y el ayuno hasta las guerras pueden ser detenidas, las guerras de la incredulidad y del miedo por el futuro. Dijo: con la oración y el ayuno se pueden suspender hasta las leyes naturales, catástrofes naturales, terremotos, huracanes. Y aquí tenemos hoy otra catástrofe, que es la pandemia esta del coronavirus, así que sabemos dónde está la solución. Y el 9 de junio del 84 dijo: orad para que el Espíritu Santo os infunda el espíritu de oración, para que oréis más. Terminamos, no sé si me he pasado del tiempo, Jordi. Bueno, pues terminamos en 5 minutos. Otro mensaje importante es la Biblia. 25 de octubre del 84 dice: queridos hijos, hoy os invito a leer todos los días la Sagrada Biblia. Colocadla en un lugar bien visible en vuestras casas para que siempre os animéis a leerla y a orar. Cada familia debe orar unida y leer la Biblia. Esos son diferentes mensajes. Hijos míos, no olvidéis leer la Sagrada Escritura, ponedla en un lugar visible, de nuevo dice, y testimoniad con vuestra vida que creéis y vivís la palabra de Dios. 25 de agosto del 93, leed la Sagrada Escritura, vividla y orad para comprender los signos de este tiempo. Hijos míos, colocad la Sagrada Escritura en un lugar visible en vuestras familias, leedla y vividla. Enseñad a vuestros hijos, porque si vosotros no sois un ejemplo para ellos, vuestros hijos se alejarán de Dios. Y otro mensaje del 99, poned la Sagrada Escritura en un lugar visible en vuestra familia, leedla, meditadla, aprended cómo Dios ama a su pueblo. Y por último tenemos el ayuno, algo que a mí me encanta. Yo sé que muchos tenemos dificultades con el ayuno, pero desde la propia experiencia es una gracia por la que tenemos que rezar.
y Dios la concede cuando quiere, a quien quiere y como quiere, no sé, pero yo sé que tiene que existir por nuestra parte la apertura y el deseo de hacerlo, ¿no? Y luego Dios viene a nuestro encuentro. Así que yo siempre digo que los mayores beneficios espirituales he obtenido de Eucaristía siempre, porque es la oración por excelencia, y luego del ayuno y la oración, ¿no? El ayuno lo hace más fuerte a la oración y viceversa, ¿no? En una ocasión, pensad esto, en una ocasión a través de los videntes, la Virgen invitó a los jóvenes del pueblo a que subieran de noche al Križevac. Era diciembre, hacía mucho frío, la tierra estaba congelada, y le preguntaron a la Virgen qué pasaría si se enfermaran. Y la Virgen respondió, queridos hijos, no tengáis miedo, nadie se va a enfermar. Yo os ruego, haced ese sacrificio por la realización de un plan de Dios para la salvación del mundo. En la 9ª estación, cuando estaban ya casi por llegar arriba, se les apareció para animarles y les agradeció sonriendo. Después de unos días les dijo que el plan de Dios se ha realizado y que Satanás ha sido vencido en ese caso. Aquí vemos la fuerza del sacrificio, ¿no? La Virgen, como hemos dicho antes, en muchas ocasiones ha pedido triduos o novenas de ayunos a base de oración, a base de pan y agua, antes de grandes solemnidades. Yo, por ejemplo, lo hago por alguna intención u otra intención, ¿no? Pero este ayuno, el último ahora en la Cuaresma, por toda esta situación ha sido muy especial. El 24 de abril del 86 dijo, vosotros, queridos hijos, olvidáis que todos sois importantes. Y luego la Santa Misa, que es uno de los mensajes más importantes, que dice, queridos hijos, si tuvierais que elegir entre la Santa Misa y la aparición, no vengáis a mí, id a la Santa Misa, porque es allí donde viene mi Hijo vivo en medio de vosotros. Dice que en el 85, en mayo del 85, deseo que la Santa Misa sea para vosotros una experiencia de Dios. Deseo que todos vosotros me demostréis vuestro amor viniendo a la Santa Misa y el Señor os recompensará generosamente. Que la Santa Misa sea para vosotros la vida. La Iglesia es la casa de Dios, el lugar donde os reúno y deseo mostraros el camino que conduce a Dios. Venid y orad. No estéis mirando a los demás y criticándolos. Por lo tanto, creed y orad para que el Padre os aumente la fe y luego pedid lo que necesitéis. No sé si tenéis alguna pregunta. Jordi, yo no quiero alargarme más. Yo podría seguir, pero, pero dejamos algunos minutos. ¿Cuánto tenemos? Tenemos el tiempo que tú tengas, Filka. No me digas eso. La noche es larga. Tenemos muchas preguntas, pero antes de todo, quería agradecerte porque mira que hemos tenido estos días conferencias interesantísimas que nos han ayudado a acercarnos a la Virgen y al Señor, pero hoy tú nos has llevado con nuestro corazón y con nuestra mente a estos primeros días de las apariciones de la Virgen. Y este paseo que nos has hecho seguro que nos ayuda a entender un poco más, digamos, el fenómeno Medjugorje. La verdad te lo agradecemos de corazón. Muchas cosas interesantes has dicho. A mí me ha llegado personalmente la necesidad por orar por los sacerdotes, ¿no? Esta novena de ayuno y oración, ¿no? También el oren y ayunen y crean firmemente, ¿no? El inmenso poder que tiene la oración y el ayuno, la Biblia, el ejemplo que los padres somos para nuestros hijos en la fe, ¿no? La verdad que ha sido impresionante agradecerte porque se ha quedado gente fuera, has llegado a llenar el Zoom y todos los que hemos estado escuchándote, pues nos ha acercado más a esta escuela de María, ¿no? Han sido las palabras de la Virgen, es que eso es lo que atrae, ¿no? No soy yo no sería capaz, pero es la Virgen, la verdad es impresionante. Es una maravilla. Antes de entrar preguntamos, oye, ¿de cuántos países hay? Pues mira, que sepas que tenemos gente de México, de Puerto Rico, de Nicaragua, de Pamplona, de Venezuela, de Perú,
Oh, España, El wow. Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Guadalupe, Canadá, Panamá, incluso de Medjugorje. Qué bonito, qué Para bonito. que Que un veas. saludo a todos. Ya veo aquí muchas caras conocidas. Pues mira, muchos saludos a todos. A los que conozco, a los que no conozco, pues ya nos conoceremos un día en Medjugorje, seguro. Seguro que sí, seguro. Si van a Medjugorje, seguro. Vamos a las preguntas, no sin antes recordar que en el chat, además de poder ir formulando preguntas, hemos puesto todas las redes de Centro Medjugorje para que podáis saber dónde encontrar toda la información. Pues vamos a ello, Filka, sin más. Nos preguntan, ¿cómo interpretas tú que la gospa haya dejado de aparecerse el día 2 de cada mes? Empezamos fuerte. Bueno, yo creo que se ha cumplido el tiempo, ¿no? De lo que ella tenía que decirnos, de lo que tenía que transmitirnos. En un mensaje hace muchos años ella dijo, cuando, claro, a la gente muchas veces les resultan como los mensajes muy repetitivos. Yo siempre digo, la Virgen siempre habla de lo mismo, pero no hay ningún mensaje igual, ¿no? En aquella ocasión, la Virgen dijo, yo tendría muchas cosas más para deciros, pero todavía no habéis cumplido con aquello que ya os he pedido. Entonces, yo creo que por eso, precisamente por eso, uno de los motivos por los que he empezado a leer los mensajes desde el principio, de nuevo, ha sido por eso, ¿no? Pues cojamos los mensajes de nuevo desde el principio, ¿no? Habéis visto que estos mensajes que os he leído han sido desde los primeros años, ¿no? Eso es lo esencial. Luego, más o menos, se repite siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que ha sido eso, que todavía no hemos asimilado lo más básico. No podemos escribir una novela si todavía no hemos aprendido el alfabeto. Así que yo creo que es eso. Por tanto, no nos preocupemos porque no haya más mensajes, porque ya tenemos un montón. No, claro. Una vez yo me acuerdo, hablando con Iván o traduciendo una charla suya, le preguntaron algo parecido. ¿Qué hará él cuando la Virgen deje de aparecerse? Él dijo, cogeré sus mensajes y los empezaré a vivir desde el principio. Sí. Esta ha sido fácil, Jordi, ¿eh? Ha sido fácil, va. En tu caso hay preguntas más personales sobre tu trabajo y también sobre Medjugorje. Yo te iré formulando preguntas. Bueno, hay una muy personal. Preguntan, ¿dónde naciste y dónde aprendiste este perfecto español? Bueno, nací en Mostar. Ni mi papá ni mi mamá son españoles, pero aprendí español en España. Con 18 años tuve una beca, luego trabajé para el ejército español aquí en Herzegovina porque eran los responsables de la zona. Y luego también fui a estudiar en San Damaso ciencias religiosas en 2007, así que también lo mejoré un poquito. Pero perfecto, me faltan muchas cosas, pero yo creo que es un talento. Hoy en día yo doy gracias a Dios por este talento, porque me he dado cuenta de que no es mérito mío, sino que es como uno que toca la guitarra o cualquier otro instrumento o pinta, es simplemente un talento que Dios te da, pero no para ti, que también, sino más bien yo lo he visto así, para servirle a Él y para vivir en comunión con los hermanos, ¿no? Genial. Mira, nos preguntan, después de tantos años viviendo y trabajando en Medjugorje, ¿qué es aquello que aún te impresiona más? Además, evidentemente, de la aparición de la Virgen. Lo que siempre me ha impresionado más y lo que me sigue impresionando y me seguirá impresionando a diario son las conversiones. Y esos son los milagros más grandes de Medjugorje.
cuando tú ves a una persona de poder, una persona del mundo totalmente, una persona que no había conocido el amor de Dios y que vive la típica persona que vive corriendo de las 3 P's, ¿no? Poder, placer, poseer en el mundo. Y cuando se convierte aquí, en cuestión de días, dices, ¿qué está pasando, no? Ese es el milagro más grande que yo sigo considerando como milagro de Medjugorje, ¿no? Mi propia conversión y la conversión de los demás que veo a diario aquí trabajando con los peregrinos. Y en relación a esto, preguntan, ¿qué es lo que la mayoría de la gente busca cuando viene a Medjugorje y qué es lo que encuentra? Como dijimos antes, esto es un hospital de almas. Yo cuando empecé a trabajar aquí, yo antes de estudiar teología estudié turismo en Dubrovnik. Y claro, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Porque esto más bien es una vocación. Pero yo entonces no lo sabía, ¿no? Porque yo llego a Medjugorje antes de mi conversión y aquí surge mi conversión, ¿no? Y me doy cuenta de que esto no tiene nada que ver con el turismo, sino que de repente al final del día, de la jornada que pasas con los peregrinos, les acompañas aquí y allí, se te echan encima llorando. Entonces, sirves muchas veces de hombro, ¿no? Para una persona, para que llore, para que, pues eso, ¿no? Bueno, no sé si Sí. he respondido. Has hablado de estos primeros días y has hablado de los videntes, de exámenes que les hacían y nos preguntan si tú sabes cómo han vivido y cómo viven todos estos exámenes médicos que les han hecho a lo largo de su vida, los videntes. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo han vivido en el pasado y cómo viven actualmente, si todavía les hacen los diferentes exámenes médicos que les han hecho a los videntes? Si tú sabes, no, actualmente ya no se hacen los exámenes médicos. Hace muchos años que no se han hecho. Creo que la última vez fue en esta, me imagino, porque fue la comisión incógnita que trabajó en secreto. La última comisión del año 2010 hasta el año 2014, pues en ese periodo seguramente, porque sé que les han llamado al Vaticano y que han estado allí y no sabemos, ni ellos podían hablar luego de eso, ni les han entrevistado tanto a ellos como al párroco de entonces, el padre Osoko, pero yo creo que los últimos exámenes fueron en aquella época, cuándo, no sé, ni cómo, no sé. Pero yo creo, una cosita, Jordi, antes de lo que me preguntaste, ¿no? ¿Qué es lo que la gente buscaba y si lo encontraba? Yo creo que lo que buscan es la felicidad. Porque el hombre en un cierto momento, pues, como decía, que es como un hospital de almas, pues no vienes aquí si estás bien. Normalmente la gente no viene aquí porque está muy feliz y porque le va muy bien en la vida, etc. Sino porque buscan la felicidad. Entonces, lo que pasa, han visto el ejemplo de sus familiares, de sus hijos, de sus primos, de sus amigos, de quien sea, de compañeros de trabajo, han visto el cambio radical en su vida y les preguntaban, que les contaran qué es lo que habían hecho, ¿no? Con su vida para que fueran felices, ¿no? Y entonces, a su ejemplo, normalmente vienen aquí y encuentran la felicidad en Dios, que es donde radica la única y la verdadera y la más auténtica felicidad. Entonces, vienen buscando la felicidad y encuentran a Dios. Perfecto resumen. Has hablado de las 5 piedras de una manera u otra, sin citar las 5 piedras, y nos preguntan por aquí, ¿cómo debe hacerse el ayuno? ¿Mediodía o día completo? San Francisco
San Francisco tenía 5 cuaresmas al año, ¿no? Las 3 eran como obligatorias, más o menos, pero otras 2 él las proponía también. Esas 3 eran antes de 40 días antes de la Navidad, o sea, el Adviento, la Cuaresma, y desde la Epifanía, los 40 días, desde la Epifanía y más adelante, ¿no? Sí, ahora, el ayuno, si se pide los ayunos, como la Virgen lo pide aquí, los miércoles y los viernes, que en realidad es un ayuno que hacían los primeros cristianos, lo tenéis en el libro de Didache, Didache Apóstolen, que es la enseñanza de los apóstoles y que era como el primer catecismo que giraba entre las comunidades primitivas, ¿no? de los cristianos, para que todos fueran unánimes en las enseñanzas, prácticas, oraciones. Pues ahí tenéis, y lo podéis encontrar en internet, es un libro chiquitito. Allí pone literalmente: nosotros no ayunamos como los fariseos e hipócritas, sino que ayunamos el 4.º día después del día del Señor y el 6.º día, o sea, los miércoles y los viernes, porque los judíos ayunaban los lunes y los jueves. Así que los miércoles y los viernes, si la Virgen nos pide, son 24 horas a base de pan y agua, eso es lo que pide. Luego, ella dice, si uno está muy enfermo, si no puede ayunar a base de pan y agua, ella no menciona la edad, pero sí que menciona si uno está enfermo o no. Entonces, que aquel día renuncie a lo que más le cueste, lo que más le gusta, ¿no? Pues cada uno sabe qué es lo que más le cuesta renunciar, ¿no? Perfecto, súper bien explicado. Nos piden por aquí, danos un consejo para saber cómo leer los mensajes de la Virgen con el corazón. Yo creo que para leerlos, ella lo dijo en una ocasión, que recemos y entonces comprenderemos lo que ella quiere decirnos en sus mensajes, ¿no? Entonces, en la oración comprenderemos lo que ella quiere decirnos, ¿no? Con sus mensajes. Por eso, yo creo que lo más básico y el mensaje más frecuente, como dijimos antes, es el mensaje de la oración, y eso es lo que más se repite y es diario. Así que yo creo que en la oración llegará, también dijo en una ocasión, rezad hasta que la oración se convierta en alegría para vosotros, ¿no? Yo el otro día, estando en el monte, es tan bonito estos días, en el monte no hay nadie. Estoy sola con ella muchas veces, en otras ocasiones ves una familia subir o una persona u otra, pero es muy bonito. Entonces, muchas veces me sucede aquello que no tengo normalmente en la oración. Rezas, pero no tienes esa dulzura, ese entusiasmo, la alegría del corazón, ¿no? El gozo, no está hablando de la alegría mundana, sino del gozo en el corazón. Y yo justo ayer le decía al Señor, digo, contemplando la naturaleza, te das cuenta de todas las florecillas que hay allí, ¿no? Y digo, Señor, por favor, dame más experiencias de estas, ¿no? De sentir tanto tu presencia, pero eso no es posible, ¿no? Y eso el Señor nos lo da de vez en cuando para recordarnos nuestro primer amor, que es Él, ¿no? Y que siempre vayamos tendiendo hacia ese amor, ¿no? Volviendo a los primeros días del enamoramiento, que es la conversión de cada uno, ese encuentro con su amor, ¿no? Pues mira, la oración con el corazón y leer los mensajes con el corazón, yo creo que es abrirse primero a la oración, ¿no? Y leerlos luego, pues, no sé más. Muy bien, muy bien. Nos preguntan por aquí, ¿no se rezan los misterios luminosos en Medjugorje? Sí, los jueves se rezan los misterios luminosos como tercera parte del rosario, pues rezamos antes bueno, los jueves tenemos la adoración, entonces tenemos 2 partes del rosario antes, los misterios gozosos,
los luminosos, luego va la misa y luego después la adoración. Nos preguntan, ¿por qué no se publican normalmente los mensajes de Iván? ¿Qué mensajes? Ajá, estos extraordinarios. No, dicen, no se publican los mensajes, interpreto que como solo se publiquen puntualmente mensajes de Iván, no quiere decir que la Virgen le dé mensajes cada día que se le aparece. No, no, no. Por eso. Cada día, No se publica. normalmente a diario, ellos rezan con la Virgen, principalmente por la intención que ella les ha encomendado. A cada uno ha encomendado una intención por la que rezan. Iván reza por los sacerdotes y por los jóvenes. También hablan entre ellos algo muy personal, privado, porque muchas veces he estado con Iván en la aparición y él dice al final el mensaje que ella ha dicho, simplemente dice ha bendecido a todos, no ha habido ningún mensaje, y dice luego yo me he quedado con ella un tiempo hablando, él dice yo con ella, ella conmigo, así de una forma muy sencilla, ¿no? Pero cosas personales que se quedan, dice, solo entre ellos. Así que ellos, mucha gente me ha preguntado, ¿ellos están apuntando eso? No lo sé. No lo sé si ellos van apuntando esas cosas personales que están hablando con ella, pero yo creo que es, no es que crea, sino es así, que es así, es un encuentro de oración con la Virgen, no es lo que nos imaginamos nosotros, que quedamos en un café con alguien y hablamos de cosas mundanas, es un encuentro de oración diario. Y la oración dura entre 5 o 15 minutos más o menos de nuestro tiempo, ¿no? Porque luego ellos tienen otra sensación de que ha durado mucho, de que ha durado poco, ¿no? Y para nosotros siempre es lo mismo. Ahora que dices esto, hay una pregunta que dicen, ¿te han explicado alguna vez los videntes cómo se sienten cuando dejan de ver a la Virgen y vuelven a la realidad de este mundo? Iván lo ha dicho muchas veces, que es muy difícil para él volver, después de la aparición, volver a la realidad de este mundo, que necesita a veces un par de horas o un par de días incluso, o sea, es como muy difícil para él volver a la realidad del mundo, ¿no? Preguntan sobre los mensajes. ¿Los mensajes de la Virgen van dirigidos a Medjugorje, a los católicos, al mundo entero? Yo creo que al principio, a ver, no voy a citar el mensaje exactamente, pero yo me acuerdo que la Virgen, que cuando la Virgen hablaba de la conversión, los videntes, como nosotros vivimos en Bosnia y Herzegovina, donde hay musulmanes ortodoxos, ¿no? Los niños preguntaron, ¿convertirse? ¿Te refieres a los musulmanes? Ella dijo, primero los cristianos. Así que los mensajes son para el mundo entero, pero principalmente para nosotros. Nos dice por aquí, escuché a un testimonio de un sacerdote que vio a la Virgen. ¿Tú conoces si además de a los videntes se ha aparecido en alguna ocasión a otras personas? Seguramente que están hablando del padre Jozo Zovko, porque el padre Jozo Zovko sí que en varias ocasiones dijo, no le gusta hablar de ello en detalle, pero dijo que sí había visto a la Virgen. Así que no tengo ningún problema en creérselo. ¿Has presenciado, preguntan aquí, algún milagro en Medjugorje? El de mi propia conversión. Y el de muchas, has dicho. Y el de muchas más, ¿no? Pero el milagro más grande es mi propia conversión. Yo creo que ese es el milagro en la vida de cada uno, el milagro más grande. Así que otros milagros, yo nunca he visto el sol girar o cosas así. ¿De los tuyos, entonces? No, cosas así, místicas, no, los croatas somos muy serios con esas cosas y no, yo creo que sí, que no, yo no he visto nunca nada, ¿eh? Yo no he tenido ni experiencias místicas ni nada. Yo soy una persona normal y corriente, católica, apostólica. Romana y traductora. Eso, pues. Más preguntas.
cosas muy... Dice, ¿crees que este año se celebrará el Festival de Jóvenes? ¿Tienes información? ¿Sabes algo? Vale, el Festival de Jóvenes, normalmente nosotros a estas alturas, a estas fechas, como yo estoy también dentro del equipo, por así llamarlo, organizador, porque estoy de traductora en el altar, también en la cabina, así que todos los que de alguna forma colaboramos, pues tenemos reuniones, etcétera. Y hasta estas alturas ya normalmente teníamos alguna información, solíamos ya empezar a organizar cosas, etcétera, pero hasta ahora no hemos empezado nada porque no se sabe. Y la postura de momento oficial por parte de la parroquia es que no se sabe, no se sabe. Vale. Preguntan si crees que a partir de ahora las gracias derramadas en Medjugorje van a ser menores al no haber aparición del día 2, por ejemplo, en el Festival de Jóvenes. Volvamos a la realidad, a lo importante. Tener las apariciones del día 2 ha sido realmente como tener caramelos cada mes, ¿no? O sea, es un día muy especial, estás ahí con la madre, estás que ella está allí, que te bendice, etc. Pero nosotros sabemos qué es lo que ella nos ha enseñado y lo que nos está enseñando y sigue enseñándonos porque se aparece todavía a diario a María, a Vizca, a Iván y a otros 3 una vez al año. Pero yo creo que las gracias serán incluso más abundantes porque la gente se concienciará un poquito de lo que ha tenido, porque normalmente cuando perdemos algo nos damos cuenta de lo que teníamos. Por tanto, las gracias más grandes que se reciben y que se pueden posiblemente recibir en la tierra son las que recibimos en la Santa Misa, las que recibimos cuando abrimos el corazón en la Santa Misa. Entonces, en la adoración, en la confesión es lo máximo. Así que yo creo que las gracias serán solo mayores, menores no. Y a medida de la que abramos nuestro corazón. Jo. Santa Misa, adoración, confesión. ¡Pam! Sí. Nos preguntan, ¿qué puedes comentar sobre los 10 secretos? Bueno, lo único que se sabe, porque si lo supiera yo ya no serían secretos, pero lo que todos sabemos es que el tercer secreto será una señal visible, indestructible, que la Virgen dejará en el lugar de las apariciones, en el monte, cuando deje de aparecerse como un signo de que ella había estado allí. Ella ha dicho que muchos vendrán, se arrodillarán, pero muchos no creerán, aunque se vea que se trata de una señal que no está hecha con la mano humana, ¿no? Entonces, eso es sobre la señal, sobre el signo visible, indestructible, permanente que ella dejará. Luego sabemos que el séptimo secreto está mitigado por nuestras oraciones y ayunos, y sabemos que hay un secreto que no se puede cambiar. Entonces, estos 10 secretos, Miriana es la encargada, por así decirlo, de ellos, porque la Virgen le entregó a ella en materia, físicamente, una especie de pergamino sobre el que están escritos esos secretos. Lo curioso de ese pergamino es que nadie lo puede leer excepto ella. Solo ella puede descifrarlo. O sea, normalmente los demás no ven nada sobre el pergamino o ven otra cosa, o sea, un dibujo o algo, pero no ven normalmente nada. Así que solo ella lo puede descifrar. Y también lo que se sabe de los secretos es que a Miriana le dijo la Virgen que escogiera un sacerdote a quien le dirá el secreto 10 días antes de que sucediera. Pues el sacerdote ya rezarán 7 días,
y 3 días antes el sacerdote lo revelará al mundo. Ese sacerdote es el padre Petar Ljubicic, que vive cerca de Medjugorje, a unos 20 kilómetros, y mucha gente pregunta, ¿cuántos años tiene? Pues tiene 70 y, creo que son 77, si no me equivoco. 73 o 77, ahora no sé por qué, no me acuerdo. Y bueno, pero no debemos tampoco pensar en eso, porque si no se ha cumplido el tiempo y el padre se muere, por ejemplo, pues escogen a otro. O sea, no debemos tampoco dejarnos influenciar por eso. Y la Virgen dijo en una ocasión que no pensemos en los mensajes, sino que recemos. En los secretos, digo, que no pensemos en los secretos, sino que recemos. Nos preguntan qué relación hay entre Garabandal y Medjugorje. No sé. Esa se la trasladaremos mañana al padre Danco. No lo sé, no sé si hay alguna relación o no. Yo personalmente creo en lo que había ocurrido en Garabandal. Nunca he tenido dudas con Garabandal, pero relación entre Garabandal y Medjugorje, la Virgen aquí nunca ha mencionado Garabandal, y como Garabandal fue antes de Medjugorje, me imagino que ahí tampoco mencionó Medjugorje, así que eso es lo único que sé. Nos pregunta también sobre los videntes y el tiempo actual. ¿Cómo están pasando la pandemia los videntes y si dicen algo sobre estos hechos? Ay, que fue muy simpático, Jacob. Yo le llamé cuando volví de Argentina para preguntar que qué tal y todo muy bien, etcétera. Y como yo estaba en aislamiento, no podía salir de casa, y si yo necesitaba algo, me llamaron él y su esposa para preguntarme si necesitaba algo. Pero como era muy sencillo, yo durante todo este tiempo, como era cuaresma todavía y ayunaba, pues me trajeron los primeros días al volver mucha harina, levadura y ya está. Así que hacía pan en casa y no necesitaba nada, era fantástico. Pero muy bien. María, como sabéis, vive en Italia. Ella vive justo a 5 kilómetros del lugar donde estalló todo lo del coronavirus. Así que ella vive en Monza y está todavía confinada en casa. Está en casa. Me ha mandado algún que otro mensaje, nos habíamos escrito, pero más bien lo típico de María. Ella es muy cariñosa. Así entre amigos es como, ¿cómo estás? Pienso en ti, rezo por ti, etcétera. O sea, yo nunca he aprovechado esa amistad con ellos en el sentido de que pregunte, dile a la Virgen esto, aquello, o sea, porque ellos cuando están delante de la Virgen no se acuerdan de esas preguntas muchas veces. No sé, las preguntas mundanas que nosotros quizás haríamos, pero cuando estás ante la Virgen, eso queda en segundo plano, en tercer plano, yo qué sé, o sea, porque me lo contó una vez Jacob, ¿no? Él tenía cuando abrió esa asociación a las manos de María, y como tiene aparición anual, dice, 100 preguntas para hacerle a la Virgen, y cuando se apareció, se me olvidaron todas. Solo hablaban de aquello que ella hablaba, o de las cosas que le fueron permitidas a Jacob. Sí. Ante tal amor, pues, ¿qué vas a preguntar? O sea... Eso es como una cita que te la preparas y luego no sale nada. No, sino que es como una cita. Es como una cita que piensas que vas a preguntar cosas... es más natural y más... Claro, sin importancia, al final acabas hablando de las cosas esenciales, ¿no? De lo que importa. Tú acabas de decir que recibes mensajes de oro por ti y nos dicen por aquí, te lo traslado. Dile a Filka que sigo orando por la intención que ella me pidió cuando estuvo en Honduras y que espero que el Señor Jesús haya escuchado, pero sigo con mi compromiso de orar por ella. ¡Qué buenos! Ay, Honduras es... mirad, yo amo... Mirad,
España para mí es como segunda patria, ¿vale? Porque tiene que ver mucho con todo este camino por el que me ha hecho pasar el Señor, pero la América Latina la llevo en mi corazón. Es como, veis, estoy en Medjugorje y tengo aquí la guadalupana, o sea, no sé, pero tengo un amor especial y yo creo que es parte de mi vocación, este amor que el Señor me ha puesto por América Latina. Así que un saludo a todos mis hermanos latinoamericanos, desde Miami hasta Argentina. Y Honduras, he estado 5 veces en Honduras. De unido. Me encanta Honduras. Mira, nos preguntan, esta es muy es curiosa, dice, ¿cómo es la experiencia que sientes al ser la voz de Medjugorje, la voz de los sacerdotes, de los testimonios, de las adoraciones, la voz de Medjugorje, te llaman? No me siento digna. Cuando traduzco la misa, no me siento digna de traducirla. Y especialmente porque nos piden también traducir la consagración cuando no es en latín. Y, por ejemplo, si durante la misa estoy sentada así en la silla, en plan relajado, no sé, cuando es consagración me pongo toda firme, o sea, es como en plan digno, no sé, no me siento digna, no, sigo sin sentirme digna y creo que nunca me sentiré digna de hacer lo que hago o traducir retiros de sacerdotes, especialmente al comienzo de mi conversión. Era como que yo venía del mundo y era, Señor, ¿será posible que me has llamado a mí para traducir para tus sacerdotes? O sea, era como, no me lo creo, ¿no? O sea, yo de hecho, cuando me lo pidieron la primera vez traducir el retiro de sacerdotes, empecé a llorar. Así que ya ves. Bueno, vamos llegando al final. Sentimos no poder trasladar todas las preguntas, porque pasa siempre, porque si no estaríamos aquí toda la noche. Pero antes, un par de preguntas. Una, digamos, muy sencilla y otra un poquito más complicada. La sencilla es cómo seguir el Festival de Jóvenes. Comentan que antes lo veían por la página Totus Tus, pero ya no se puede ver. ¿Cómo seguir todo el Festival de Jóvenes? El Festival de Jóvenes siempre lo podemos seguir o a través del centromedjugorje.org o directamente medjugorje.hr, pero es más fácil para los hispanohablantes, centromedjugorje.org. Si este año no se da, si no, pues el año que viene. Yo creo que el año que viene va a ser una bomba. Y por último, nos preguntan, ¿por qué crees que sigue apareciéndose la Virgen después de casi 39 años en Medjugorje? Yo creo que porque todavía no la hemos obedecido. Todavía es como una madre que repite y repite y repite, y todavía hay hijos que no, no la han conocido, no han conocido su mensaje, no han conocido su amor. Y esto es una gracia, tener apariciones es un regalo para la Iglesia, un regalo para la humanidad. Es impresionante. Yo creo que no deberíamos preguntarnos, como ella dijo al principio, la preguntan a la Virgen, Madre, ¿cuánto tiempo te vas a quedar con nosotros? Ella dijo, ¿ya os habéis cansado de mí? Y después de eso, dicen los videntes, dice Iván, nunca más se me ha ocurrido preguntar una cosa similar por el dolor que vi en sus ojos al ofender su amor, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Y ella muchas veces ha dicho, no preguntéis que por qué estoy tanto tiempo con vosotros, sino dad gracias a Dios porque me ha permitido estar tanto tiempo con vosotros. Y ella muchas veces ha dicho en los mensajes, lo podéis ver, hoy también doy gracias a Dios porque me ha permitido estar con vosotros. O doy gracias a Dios porque hoy también me ha permitido estar con vosotros. Así que todo es don, todo es gracia, todo es un regalo, no está en nosotros preguntarnos el por qué tanto tiempo, sino dar gracias a Dios por qué tanto tiempo. Pues dar gracias a Dios de este gran regalo de seguir teniendo la visita de nuestra madre,
que es un regalazo. Y darte las gracias a ti por haber estado esta noche con nosotros, por habernos llevado, como te he dicho al principio, en este paseo con el corazón y con la mente por los primeros días de Medjugorje, que ha sido precioso, y por responder a todas las preguntas. Antes de dejar que te despidas de todos, recordar a la gente que en el chat hemos puesto todas las redes de la Fundación Centrum Medjugorje, apuntadoslas para que podáis luego entrar, ahí está colgado todos los vídeos, estará también evidentemente esta charla con Filka. También recordaros que estamos haciendo este enorme esfuerzo con todo el cariño del mundo y muchos voluntarios desde la Fundación y desde la Asociación para poderos acercar más la Escuela de María a todos vosotros. Y pedimos vuestra pequeña colaboración. Está también el contacto de Centro Medjugorje para aquellos que nos pueden ayudar por poco que sea. Recordaros también que mañana tendremos al Padre Danco, conocido por todos también, con la conferencia en la Escuela de María, Amor y Oración, acompañado por Filka, porque él no tiene el don de los idiomas y no ha estado en Bueno, España, al menos en Jordi, español, y no ha estado en España durante esto. Corrijo, tiene el don de los idiomas, pero no ha estado en España tanto tiempo como Filka para conocer el idioma. ya lo veremos, ya lo veremos. Igual nos Sorprende. sorprenda, igual Bueno, nos sorprenda. claro. Y el viernes, recordaros, tenemos a Monseñor Ignasi Condal con la meditación La fuerza sanadora y liberadora del ayuno. Y el sábado, como el sábado pasado y como los próximos sábados, tendremos otra vez al Padre Inocencio Llamas, que continúa con su formación con la charla Tiempos Difíciles. Así que no paramos con nuestra formación. Bueno, gracias, Filka, una vez más. Te dejo que puedas despedirte de todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber respondido a la llamada de la Virgen. Esta ha sido una charla de la que no quiero que os quedéis conmigo. Yo no soy importante, yo soy un dedo que está apuntando y señalando a la Virgen. No hay que quedarse con el dedo, sino lo que indica. Por eso hoy me gustaría que esta charla pues nos haga reflexionar, ¿no?, sobre qué tiene que ver lo que he escuchado conmigo, ¿no?, con cada uno de vosotros, ¿no? Bueno, pues bendiciones y saludos desde Medjugorje. Si fuera de día os enseñaría, porque justo aquí desde el salón de mi casita se ve el Monte de la Cruz, pero estamos de noche y no se ve, pero os lo enseñaría con gusto. Afortunada tú. Gracias, Filka, una vez más. Adiós. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I believe. 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 I believe in you. Gesù, io credo in te. Gesù, io